buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Ya vamos a estar con el móvil en Parque Avellaneda a ver qué está sucediendo ahí, porque hay mucho movimiento en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Máximo Kirchner y Pablo Moyano ayer hicieron el acto finalmente en Plaza de Mayo. Hay una frase de Máximo Kirchner: los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos. Algunos se preguntaban si se refería al gobierno de Alberto Fernández o a la CGT. Lo cierto es que había cierto alivio en la Casa Rosada porque Máximo Kirchner, disciplinado, cumplió el libreto. Es decir, atendió su público, su clientela, entre comillas, el relato para la cámpora y también para sectores populares que se referencian con el peronismo y con el oficialismo, pero sin bombardear el corazón del ajuste acordado entre el gobierno, Sergio Massa, y el Fondo Monetario Internacional, que está en marcha y que se tiene que seguir profundizando el año que viene. De alguna manera, uno dice que se han dividido roles. Si uno esperaba que pudiera haber algún pateo de tablero por parte de Máximo Kirchner ayer, quebrando lanzas con la Casa Rosada y entorpeciendo el programa económico con el proceso de ajuste que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, uno dice, no, la verdad que estuvo muy disciplinado Máximo Kirchner, que de alguna manera convalida el aval silencioso que otorga Cristina Fernández de Kirchner al ajuste en marcha y al programa económico con el Fondo Monetario. Hubo algunas críticas de Máximo Kirchner al FMI, no podían faltar. Esta frase, ¿no?, de la gente está esperando que, los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos, si era a la CGT o a la Casa Rosada, pero no se salió del libreto. Ya vamos a hablar con Gustavo Marangoni. Gracias, Gustavo, por venir. ¿Tenés alguna información adicional respecto a la ruptura, sí, con la CGT, ¿no? Lo que uno está viendo es que hay una ruptura en el universo del peronismo, están todos discutiendo las listas del año que viene y hubo una ruptura ahí clara entre el acto de la CGT en Obras y el acto de Pablo Moyano y la cámpora en la Plaza de Mayo. Totalmente, Maxi, porque lo que pasó fue que Pablo Moyano iba a hablar en el acto y finalmente a último minuto se decidió que no hablara. Y eso tiene que ver con el protagonismo de Máximo Kirchner en un momento, pero también con esta ruptura de la CGT de lo que vos hablás. Por otro lado, la CGT tradicional, con sus dirigentes históricos, los gordos, como algunos le dicen, con Daer a la cabeza, Acuña, el resto del triunvirato que está al frente de la CGT, lanzó en Obras Sanitarias un partido, o la Mesa Nacional Sindical Peronista, dentro de lo que están reclamando participación en las próximas listas de las elecciones. Se distanciaron completamente de Alberto Fernández. Venían como haciéndole el aguante, te diría, los sindicalistas a Alberto Fernández, muchas reuniones, muchas sugerencias, muchas conversaciones, pero después de que Alberto Fernández hizo oídos sordos a las sugerencias que le hicieron para reemplazar a Claudio Moroni en el Ministerio de Trabajo, montaron este acto y dijeron: tomamos distancia de Alberto Fernández, tomamos distancia del gobierno y queremos marcar un poco la cancha. Eso quedó bien claro. Pablo Moyano estuvo en el acto que se había comprometido y movilizó a todo el gremio de camioneros que estaban en la primera fila de la Plaza de Mayo, que fue media Plaza de Mayo en realidad, pero no habló. Sí, un acto más menguado de lo que se esperaba, ¿no? Sí, fue mucho más chico y más tranquilo de lo que se esperaba, si bien una convocatoria importante durante todo el día que circuló por la 9 de julio y muchísimo tránsito interrumpido para que pudieran circular los manifestantes. Finalmente el acto no fue tan grande como se esperaba. Se pensaba que el escenario se podía poner más cerca de la Casa Rosada, no fue así, se puso de la Pirámide hacia el Cabildo, o sea, es media Plaza de Mayo, y los discursos fueron mucho más moderados. Lo que vos decías, Maxi, es verdad. En Casa de Gobierno están un poco aliviados porque pensaron que el discurso de Máximo Kirchner iba a ser realmente mucho más duro. Pablo, ¿vos tenés los resaltados de Pablo Moyano? Sí, porque Pablo Moyano habló después del acto, hizo algunas declaraciones y, entre otras cosas, dijo: los compañeros entendieron que era necesario hacer un acto en Obras reclamando cargos. Esto es en referencia a que el acto de la CGT, la razón de ser era, bueno, vamos a armar nuestro espacio político y vamos a pelear por los cargos y para tener representación en diputados, senadores, concejales en todo el país. Bueno, Pablo Moyano plantea: los compañeros entendieron que era necesario hacer un acto en Obras reclamando cargos,
nosotros creíamos que era necesario hacer un acto en la calle con los trabajadores. Y ahí está donde se ve la fractura del moyanismo con el resto de la CGT, en algo que ya se había anticipado hace un mes cuando hubo una famosa cumbre entre Alberto Fernández y Daer y Acuña y otros representantes de la CGT, y Moyano estuvo a punto de abandonar la central. Bueno, esto lo que vimos ayer fue la señal de la ruptura. ¿Se rompió la CGT? Todavía no. Probablemente tampoco se rompa en el futuro inmediato, pero en la práctica está rota. Son dos estrategias separadas, donde hay una CGT que es más dialoguista, más cercana incluso a los empresarios, y una CGT más combativa, que es la de Pablo Moyano, que es en principio la que tiene la gente. Bien, no me quiero detener demasiado, Gustavo, en este tema porque no sé si coincidís, digamos, hubo mucho ruido, se pensaba, digamos, alguna colisión mayor, pero ¿vos crees que salió del libreto ayer Máximo Kirchner, que hizo algo distinto? Porque todos temen, ojo, no vaya a ser que venga el enfrentamiento nuevamente Alberto Fernández-Cristina y Máximo Kirchner saliendo a patear, sobre todo ahora que se tiene que discutir el presupuesto 2023, el acuerdo con el fondo que acaba de ratificar Sergio Massa y el ajuste que llevan adelante. No parece haber ocurrido eso. Parece a un Máximo Kirchner que atiende su clientela, hace su relato, pero está bien disciplinadito. Nadie está contento, pero tampoco dispuesto a tirar del mantel, porque saben que la situación está, digamos, como prendida con alfileres. Así que, de alguna manera, como decís vos, cada uno pasó el guión que tenía que pasar para su propio público, pero sí creo que eso también es demostrativo de algo, que están todos pensando en su público primero. Así como hay intendentes que se van del gabinete y vuelven a su territorio, hay otros que se van a sus provincias. Esto sí advierte cierta imagen de debilidad o cierta realidad de debilidad. Vos no te vas de un equipo que está por salir campeón. En todo caso, te volvés a tu liga territorial si tenés dudas respecto a la posibilidad, digamos, de la performance o de mantenerte en primera. Entonces, creo que cada uno está, como decía la antigua canción de Antón Pirulero, atendiendo su juego, sin tirar demasiado porque saben que el horno no está para bollo. Me quiero detener en otro fenómeno que está ocurriendo, que es el descontento que hay en las bases del peronismo y también en general en la base de Juntos por el Cambio, y que está catalizando Milei al estilo de un Bolsonaro en Brasil, ¿no? Donde uno empieza a ver que hay un enojo con la política. Un poco esto, están discutiendo los cargos 2023, la CGT que pide lugares en las listas, Pablo Moyano y Máximo Kirchner que le responde, el presidente que dice yo voy a estar, ayer lo hace decir a Aníbal Fernández que no hay duda de que el presidente va a ser candidato el año que viene, Cristina que se enoja porque quiere armar el espacio político y en el medio estamos con 100% de inflación, la gente desesperada, y eso lo percibe un sector de la política que está en los márgenes de la derecha o de la extrema derecha, ¿no? También un sector de la izquierda, pero es menos bullicioso y tienen menos espacio en los medios. Fíjate este paso de Eduardo Bolsonaro por Buenos Aires, que hizo mucho ruido y hubo algunos que se referenciaron con él. Primero contando billetes para pagar una cuenta de 70.000 pesos en el restaurante, contando los billetes en efectivo. Mirá. Tristeza. E é nota de 1000, tá? Não é nota pequena, não. Bueno, esta es una de las escenas, ¿no? Esta es una de las escenas. Podemos buscar aparte lo editaron, minuto y medio, fast forward por 2, es decir, para hacerlo un poco más divertido incluso, pero ahí lo que hace Eduardo Bolsonaro es lo que hacen todos los turistas que vienen a la Argentina. Cambia los dólares, tiene un fajo de pesos y con eso pagan el hotel, pagan el restaurante y demás, no usan la tarjeta de crédito, que es un poco lo que estamos viendo que es el desastre económico
de la Argentina y la imposibilidad de encontrar una fórmula para que ingresen los dólares de los extranjeros que vienen a la Argentina, ¿no? También mostrando un poco que el billete de máxima denominación en la Argentina no vale nada, los 1.000 pesitos, que la Argentina está tapada por la inflación y la devaluación. Bueno, todo lo que sabemos. Para hacer campaña en Brasil, ¿no? Diciendo, no tenemos que ir ni a Argentina ni a Venezuela. Esto es Argentina y Venezuela y cuenta ahí los billetes. Y eso cataliza un sector de la política, pero me parece también del votante en la Argentina. Vos sabés, Maxi, casi un aviso parroquial, una recomendación de un libro que se llama La época de las pasiones tristes, que es de François Duguet, y que creo que engancha perfecto con esto y con lo que está pasando por debajo. El libro dice, bueno, está basado en Spinoza, dice, hay dos tipos de pasiones, las alegres y las tristes. Si no tenés alegría, vamos a decirlo así, anclate en las pasiones tristes, la ira, la bronca, la indignación, que tiene que ver con el sentimiento de muchos que cataliza, como vos mencionaste de otro, Milei, ¿no? Es el mensaje de alguien que está enojado y que los que están enojados dicen, uy, está como yo. Tiene bronca. A ver, y mira, insulta a las personas que insulto yo. Entonces, no hay a lo mejor tanto una lectura en términos ideológicos, no es que escuchan las clases de Hayek o de los economistas que fuera, que de Milei. Es otra cosa. Es la pasión triste de la bronca, de la indignación, cuando, bueno, qué sé yo, cuando ves que el discurso de los representantes se aleja mucho de los representados. Uno dirá, pasa en muchos lugares del mundo. Sí, pasa en muchos lugares del mundo, pero nosotros vivimos acá. O sea, que lo que pasa en otros lugares del mundo, que lo analicen otros. Pero digo, lo cierto es que el desprestigio de la política crece con la falta de resultados económicos, con la inflación, con la cantidad de billetes. Entonces hay cosas que indignan más. Como se dice regularmente, cuando a lo mejor hay abundancia, la economía crece al 10% y hay consumo y hay algún caso de corrupción dando vuelta, ok, anoto. Ahora, cuando ese bienestar no está, ese nivel de crecimiento no está, esa plata que te llevas es la mía. Me la estás sacando a mí. Entonces crecen no solo el tema de corrupción o de inseguridad, etcétera, sino, ya te digo, todo ese tipo de los que trabajan las pasiones tristes. Vos fíjate que, no solo de la política uno podría, pero no me voy a poner a analizar medios, pero digo, la gente que trabaja sobre la indignación permanente. Arranca un programa de indignación, la moral, la indignación, y vos decís, pará, explícame. Ahora quiero volver a eso, porque yo creo que si no es Bolsonaro, si no es Milei, sería cualquier otro. Por supuesto. Digamos, porque... hay tierra fértil. Y el fracaso de los políticos. Obvio. A ver. El fracaso total de los políticos. Que en la Argentina se expresa con el 100% de inflación y la devaluación permanente. Exacto. Y creo que como venimos de distintas experiencias, porque vos decís, bueno, mirá, esta experiencia que habíamos encontrado en el sector de agua y cloacas dejó de ser así y pasó a ser uno de aquellos que más financiamiento tienen del gobierno nacional. Y con esto le permitimos a intendentas, a intendentes, llegar con un servicio que no es ya un servicio público, es un servicio de salud, es un servicio de cuidado del ambiente, es un servicio que colabora con las familias, con la economía familiar, es un servicio que apoya y promueve el desarrollo económico local y, ¿por qué no?, el de la provincia de Buenos Aires. Digo que es un día especial, porque esta obra, como decía Juanchi recién, comenzó en el 2014, con Cristina Fernández de Kirchner de presidenta, se paró con Mauricio Macri de presidente y recomenzó con Alberto Fernández en la presidencia. Quiero decir con esto que estas obras, que como decíamos recién, son servicios de salud, salimos de una pandemia, venimos del Día Internacional del Lavado de Manos, durante un año la única vacuna que tuvimos contra el COVID fue lavarnos las manos, asear nuestras casas, y sin embargo esa no es la única pandemia que tener agua potable o saneamiento cloacal nos va a salvar. Hay chicos
Retomo lo del fracaso estrepitoso de los políticos, en especial de Argentina, que se expresa en el 100% en esas peleas internas muy brutales. Muchos se enojan porque dicen los sectores más de la ultraderecha en España o en Brasil están haciendo campaña diferenciándose de la Argentina, usando a la Argentina como lo que no hay que hacer. ¿Y qué quieren que hagan? ¿Qué quieren que hagan? Ningún país que quiere tener 100% de inflación, políticos que están totalmente desprestigiados y una situación que no se sabe si el ministro de Economía logra acertar con el plan de estabilización o nos vamos a una situación peor, que es lo que se ha optado, donde hay un gobierno que venía con el discurso del relato de 12 años y que ahora se tiene que quedar callada la vicepresidenta para que no haya una hiperinflación en la Argentina. Porque si la vicepresidenta habla, se termina en la hiperinflación en la Argentina, que era un poco la dinámica que veníamos con la salida de Guzmán, hasta que asumió Massa. Mírenlo a Bolsonaro hablando justamente y haciendo campaña. Vino y hizo como un reality en la Argentina, como si fuera periodista, un reality para hacer campaña en Brasil. Obviamente muchos pueden decir, pero Alberto y Cristina no son Lula. Lula va a esta campaña de aliado con Fernando Henrique Cardoso, que es el padre del Plan Real. La estabilidad de Brasil desde el año 94 a la fecha es gracias al principal aliado de Lula. O sea que está claro que Lula no es Alberto Fernández y Cristina. Pero bueno, eso es lo que plantea Bolsonaro para hacer campaña. Pero más allá del tema de Lula, lo que me parece muy interesante es cómo se hace campaña en términos del fracaso estrepitoso de la Argentina, mostrando, miren, el cuco es la Argentina. Hay que alejarse de eso. Obviamente Lula también piensa lo mismo, por eso se lo ha dicho a los empresarios. Pero fíjense este reality que hizo Bolsonaro Jr. en la Argentina. Estamos ahí en las calles buscando por venezolanos que huyeron de la hambre, de la persecución, de los asesinatos, para alertar a los brasileños para que no sigan el mismo camino. ¿Cómo es su nombre? Raúl López. Sobre todo hay documentos gráficos de eso, de gente comiendo, sacando de los contenedores de basura. O sea, el poder adquisitivo de la gente es muy bajo. ¿Qué pasa con las personas que salen a protestar? La época donde Venezuela o el venezolano decidió salir a protestar, se dio cuenta que no le resultó, porque fueron reprimidos, hay mucho preso político, hay mucha gente que desapareció. Fuera los kirchneristas. Sea que sea no kirchnerista, no más. No. ¿Qué cosa menos kirchnerista? ¿Y por qué salió de Venezuela? Bueno, primero salió de Venezuela por la situación que había en Venezuela. Las personas no pueden salir a protestar. No pueden salir a protestar, si salían a protestar te podían meter preso. ¿Crees que Argentina puede seguir el mismo camino de Venezuela? Pero mientras estén en el camino a la izquierda, está por el mal camino. Y espero que Argentina despierte. Es la esperanza que tenemos. ¿Crees que Argentina se puede volver a una Venezuela? Sí, tremendo. Si siguen esta gente, sí. ¿Se puede dejar un mensaje a los brasileños? ¿Qué haría para ellos? Y que no voten a Lula. Que piensen. Que piensen bien. Llega Morón, llega Merlo, llega a 3 de febrero, aunque su intendente hoy no nos acompañe, también llega allí. ¿Me olvido algún distrito? San Martín lo dije, San Martín lo dije, San Martín lo dije. Y Tuzengo lo dije. Lo importante, 3 de febrero, Morón, todo lo dije, todo lo dije. Lo importante es que estamos inaugurando una obra que va mucho más allá, también de los vecinos de Hurlingham. Y para nosotros es una gran satisfacción. De verdad, cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con el 70% de la obra pública paralizada, con una deuda millonaria. ¿Cuántos eran, Cato? Casi 40.000 millones de pesos en deuda, de retrasos de pagos. Y nos pusimos a trabajar para que esa obra recupere todo el tiempo perdido y avance lo más rápido posible, porque definitivamente cada obra pública que se hace es mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando hacemos una obra de tratamiento de aguas servidas como esta, lo que estamos mejorando es la calidad de vida de los que viven en ese lugar.
Cuando llevamos agua potable, precisamente estamos dando también mejores condiciones de vida y evitando que el uso de malas aguas enferme a nuestros chicos, a nuestra gente, con problemas gastrointestinales o con problemas muchas veces en la piel. Tenemos en marcha obras de distinto tipo. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos terminando el último tramo de la autopista E6 a Cañuelas. Y así como esa, hay miles de kilómetros de ruta construyéndose en todo el país. La pregunta, Gustavo, es si en el mundo están haciendo campaña sobre el fracaso argentino, más allá de lo que digan en el mundo y demás, y el juego que hace cada uno, si los políticos no están viendo algo que por ahí Milei o algunos sectores están de alguna manera viendo, y de gente muy descontenta, que hace perder caudal electoral al oficialismo y también a la actual oposición, a la casta política. Mirá, yo no sé cómo nos va a ir en el Mundial, ojalá que lo ganemos, ¿no? Digamos, pero en el Mundial de Inflación estamos en semifinal. Estamos entre los cuatro. Digamos, estamos entre los cuatro primeros. Entonces, me parece que es muy difícil obviar ese tema, porque viste que yo hasta hace unos meses decía, bueno, no, pero la inflación, por la guerra, por esto, por otro. 100% es tu tema, hay que arreglarlo. Claro, como vos señalabas recién, lo que pasa es que a lo mejor vienen otros que estuvieron en la administración anterior y te dan cátedra de inflación y vos decís, che, pero vos tampoco te fue bien, porque vos la dejaste en 50. Entonces, esto genera una suerte de decir, bueno, no es lo recomendable, ¿no? Porque vos decís, si vos vas a un médico y tenés mala experiencia, vas a otro y vas a otro. Cuando terminás en un curandero estás en problema, digamos, porque te vas escapando de la medicina tradicional, pero a la vez hay una porción de la sociedad que dice, bueno, pero yo aprobé con todos los profesionales. Probé con todos los que vinieron con el título habilitante a decirme que tenían pergamino para arreglar este tema. Entonces ahora a lo mejor voy a acudir a lo otro que es más impactante, que es más espectacular, que saquemos el Banco Central, volémoslo en pedazos, qué sé yo, tengamos el dólar como moneda. Aunque uno dice, bueno, no sé si racionalmente todo eso pasa un filtro más detallado, pero tiene el impacto del inmediato, ¿no? Tiene el impacto de esas dietas que se promocionan a la madrugada, que te dice, hacelo y en 3 días bajate 10 kilos, o hacete ejercicio y sos Mr. Atlas en 10 minutos. No, y tiene el impacto de que hoy Cristina va al conurbano y hay gente que dice viva Milei en lo que era el foco tradicional del voto peronista. Bueno, es que, Maxi, hubo un aviso... Tiene ese impacto, digamos, más allá de que después sí los políticos que representan ese enojo de la gente tienen algo coherente o no detrás. Hubo un aviso... Es decir, se está deshaciendo la base electoral del oficialismo y ojo que lo que era el voto inevitable hacia la oposición hoy está yendo a otro lado. Hubo un aviso el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, digamos, porque cuando vos veías el voto de Milei en la ciudad, decías, a priori vos decías, che, en las 15 comunas le va a ir muy bien en Recoleta y le va a ir mal en Lugano. No, le fue parejito en todos lados. Sacó el 16-17% en todas las comunas. No tuvo picos, no es la antigua UCD, digamos, ¿no? Que le iba bárbaro en un lugar y le iba bastante mal en otros. Entonces, hay ese fenómeno. Y este tema de que la política se globaliza, que Milei va a España, Bolsonaro viene acá, Meloni hace campaña con las otras fuerzas de Europa, es decir, hay como una suerte de utilización de los casos, para bien o para mal, en este caso nosotros seríamos como el patito feo de la región, ¿no? Y en materia de inflación, che, no seamos como estos. Y es cierto, porque hasta Lula en medio de la campaña, de la primera vuelta, salió a despegarse, ¿no? Como diciendo, che, mirá que yo no voy por ese camino. Está Hugo Godoy, que es secretario general de ATE. Gracias, Godoy, por atendernos, muy amable. Estaba al lado de Máximo Kirchner ayer en el palco. Godoy, yo decía en el inicio que se esperaba, bueno, una plaza muy crítica de la actual política económica y demás, y la verdad que Máximo Kirchner estuvo muy disciplinado, digamos. Obviamente contendió con Macri, hizo algún mensaje hacia la CGT, habló de lo que le pasa a los trabajadores, vienen corriendo muy atrás de la inflación, pero no hubo una impugnación de la política económica y de hecho del acuerdo firme que lleva adelante en este momento el ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario Internacional. Hola, muchas gracias por compartir este momento. Bueno, pero no fue el único orador.
fuimos varios los que hicimos uso de la palabra y la verdad es que si esa plaza se gestó con más de 100 organizaciones de trabajadoras y trabajadores, de pequeños y medianos empresarios, de movimientos sociales, movimientos cooperativos y diversas corrientes políticas, en función de la necesidad de plantear correcciones en la política económica y social. Y por eso es que el documento que se dio a conocer fue titulado Unidad Nacional por Soberanía y Justicia Social. Es que hoy es más necesario que nunca recuperar la soberanía porque hoy está el Fondo Monetario Internacional imponiendo condiciones que no dejan salir al país a desplegar una política económica soberana en función de los intereses de los sectores mayoritarios. Eso estuvo expresado en el acto, en las distintas intervenciones, inclusive con reclamos de medidas concretas, que existe la convicción de que hay tiempo en el gobierno para cambiar el rumbo y atender estas necesidades de los sectores populares, porque si no, hace implosionar su propia base de representación, porque el Frente de Todos nació para llevar adelante políticas que pudieran recuperar al país del fracaso y de la destrucción del macrismo que nos había envilecido como país durante 4 años, y bueno, y este mandato todavía está pendiente de concretarse. Pero entonces fue una plaza de apoyo al gobierno pidiéndole correcciones. Creo que es claro el documento y es clara la mayoría de las intervenciones, inclusive yo te diría la del propio Máximo Kirchner, que inclusive yo lo había mencionado antes porque reivindiqué la actitud que tuvo cuando se discutió en el Congreso el acuerdo con el fondo y su posición crítica, y él inclusive lo reivindicó. Creemos que el problema de la deuda es un problema que sigue sin resolverse y que los programas que plantea el Fondo Monetario Internacional son inflacionarios y recesivos, y que eso lo estamos comprobando actualmente, y la recesión la vamos a ver agudizada en los meses últimos del año. Entonces, acá es necesario desatarse las manos de esas imposiciones para lograr respuestas a los sectores populares que hoy están pendientes de las mismas. Bien, Godoy, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Hugo Godoy, el secretario general de ATE. Está Diego Nicolás en Parque Avellaneda. Diego. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Sí, estamos en este lugar que es un centro de primera infancia, donde, bueno, ayer se vivió una situación de máxima tensión porque un grupo avanzó hasta este lugar, un grupo de jóvenes que primero vandalizó la casa de la directora de este lugar. Una vez que en ese lugar robaron algo de dinero, llegaron hasta aquí, comenzaron a arrojar piedras y allí se desencadenó un tiroteo que arrojó el saldo de entre 5 y 8 personas heridas, algunas de mayor gravedad y otras con impactos de bala de menor gravedad. Pero claro, ahora la policía está rodeando este lugar, tratando de brindarle protección. Y atención a las acusaciones, porque, Maxi, aquí hay acusaciones cruzadas. Por un lado, desde las autoridades de este centro de primera infancia acusan a un grupito que merodea aquí de la zona, de manejar negocios quizás relacionados con la droga, de protección para que poder tener seguridad, para el manejo de las instalaciones de video, cable e internet. Y por otro lado, este grupito que hoy se acercó hasta aquí, a este lugar, denuncian a las autoridades y a la familia de este centro de primera infancia también de algún tipo justamente de acción en contra de ellos. Así que es una situación realmente confusa, violenta por demás, y ahora con la policía, Maxi, que está apostada en este lugar para tratar de que el orden se mantenga y que no se produzcan nuevos enfrentamientos. Perdóname, Diego, entonces, resumiendo, un enfrentamiento entre narcos y en el medio este comedor.
Claro, no quedan en claro demasiadas las responsabilidades porque aparentemente el grupito que serían gente relacionada con la venta de droga en el lugar estaba hostigando a este lugar, a las autoridades del lugar. Y hay acusaciones cruzadas, mutuas. No queda demasiado en claro. La Fiscalía está investigando, hay cámaras de seguridad y hasta que la Fiscalía no avance con los testimonios y se analicen las cámaras de seguridad, no se va a conocer exactamente quién contra quién se enfrentó en la jornada de ayer. Ahora está tranquila la situación, hay mucha policía, vemos ahí. Sí, ahora está tranquila. Vos sabés, Maxi, que hoy cuando estábamos saliendo al aire para Equipo de Noticias desde el interior del lugar y estábamos hablando con la directora, justamente este grupito se acercó y de alguna manera quería increpar a la directora y a las autoridades hasta que la policía logró dispersarlos, porque digamos, la situación tensa no solo se vio anoche con el tiroteo, sino que también se vivió hace un rato nada más mientras estábamos al aire en vivo en Equipo de Noticias. Bien, Diego, nos llamás cualquier información desde el lugar. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, también Díaz Ayuso, en España también, que representa la extrema derecha española, salió a diferenciarse de la Argentina. No sé si tenemos ahí el tape, pero bueno, es algo recurrente, digamos, mostrar la Argentina como un fracaso desde el punto de vista de lo que no hay que hacer, ¿no? Bueno. Mira, me parece que vamos en la línea de lo que decíamos antes. Primero que la política que es local igual se globaliza. Entonces, Bolsonaro hace campaña haciendo mención a la Argentina porque sabe también que el gobierno argentino tiene simpatía por la candidatura de Lula. Y Ayuso también castiga al gobierno argentino porque sabe que hay más empatía con el gobierno del Partido Socialista. Digo, se utilizan esos argumentos como artefactos de la política local. Es cierto, digamos, que como nosotros, por lo que comentábamos antes, sobresalimos de las estadísticas porque estamos rompiendo los marcadores de inflación de todo el mundo, nos convertimos en el niño malo, digamos, de la clase, ¿no? El ejemplo a no seguir, con quién no hay que juntarse. Yo creo que lo interesante pasa por la otra intervención que señalabas de decir, bueno, ¿qué va a pasar acá el año que viene, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la elección del 2015 y la del 2019 con dos coaliciones que era la River-Boca, digamos. La final River-Boca, disputada, las dos coaliciones juntaban el 90% de los votos. Es pregunta, porque uno no puede saberlo todavía, pero el año que viene será igual, creo que es válida la pregunta. Pensar si va a haber dos actores o va a haber más. Si se rompe la economía, ¿la política corre el riesgo de romperse también? O a lo mejor vemos que está rota y vemos que hay suturas por tratar de mantener. Yo escuchaba, ¿no? Vos ves que en cada coalición es como, ¿viste cuando vas a un bar y están esas familias, pero que cada uno está leyendo su celular, ¿no? No están hablando entre ellos, cada uno está en alguna historia, digamos, con su celular. Y uno ve que las coaliciones en Argentina son eso, claro, cada uno con la historia en su celular. Es muy interesante lo que vos decís, con una diferencia, que la oposición, por ser oposición, atiende a su público. ¿Cuál es su público? Criticar al oficialismo desde todos los lugares, en todos los matices, algunos más extremos, otros menos. El oficialismo tiene un problema, que no va hacia Venezuela, está en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario, está aplicando un plan de ajuste y tiene que atender a su vez a su público, pero tiene que garantizar también la estabilidad económica. Entonces hay como una especie de discurso ambivalente en el oficialismo. Ese es el partido local que pierde frente de todos, que es el tema de la recomposición de ingresos. Claro. Porque, lo hemos dicho, digamos, ¿cuándo le empezó a ir mal a Macri? Bueno, cuando las finanzas internacionales le dijeron, basta, se acabó, chau. Digamos, vos decías, bueno, si el gobierno de los CEO, el mejor equipo de los 50 años, lo más globalizado, lo despedían del mundo, listo. Y acá, si el laburante, si el tipo que te decía, yo te voté para que me recompongas mi ingreso, pasaron 3 años, mi ingreso está, en el mejor de los casos, si sos trabajador registrado, igual que en diciembre del 2019, que era un horrible. Y los no registrados menos, entonces, ¿y entonces? El bono de 45.000 pesos que anunció el gobierno, Candelaria. Bueno, te cuento, Maxi. Lo están evaluando en el transcurso del día de hoy. Sergio Massa se va a reunir con la titular del ANSES para ver de qué manera se puede implementar. Este bono, que fue confirmado ayer por Alberto Fernández, se llama en los pasillos de la Casa Rosada IFE 5. Pero en realidad no va a ser estrictamente como un IFE, porque es un bono
que trata de llevar un refuerzo alimentario a aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso, es decir, quienes no reciben ningún plan, no están empleados, por supuesto estamos hablando de empleo registrado, si tienen una changa o eso no es posible demostrarlo, pero si no tienen plan social van a poder recibirlo. ¿Qué es lo que está evaluando el gobierno? Que estos 45.000 pesos se den en 2 tramos, en noviembre y en diciembre. Después hay una discusión más de fondo de que tal vez podría quedar este bono social para aquellos sectores que realmente no tienen ninguna cobertura, no tienen planes y lo están evaluando, en torno a lo que sería una canasta básica individual, unos 15.000 pesos por mes. Pero eso está en una discusión más de fondo entre distintos sectores del gobierno y podría ocurrir recién a partir de enero o febrero. Lo cierto es que para reforzar el fin de año y con el dinero del dólar soja, tal como nosotros lo venimos recordando, con una porción de ese dólar soja que estaba destinado a esta cuestión social, se va a dar este bono de 45.000 pesos. Está Eleonora Guzmán en Brasil. Eleonora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, ¿cómo están después del último debate este domingo las encuestas para la elección del 30 de octubre? Mira, las encuestas están dándole a Lula un 50% en promedio, digamos, cuando tenés lo que se hace acá es juntar todas las encuestas y con eso sacan un promedio técnico, ¿no? Y Bolsonaro está con 43%, o sea, hay por ahora 7 puntos de diferencia. Esto representa una ventaja para Bolsonaro en el sentido que le da en términos, en términos de votos válidos le da 46%, quiere decir que la ventaja en realidad se reduce a 5 puntos. Esto es en general lo que está dando. Ahora, lo que se dice es que las chances de Bolsonaro han aumentado de ganar las elecciones en la medida en que en la segunda vuelta se suele producir una abstención mayor que en la primera vuelta. Si esto ocurre, las chances de ganar de Bolsonaro aumentan singularmente. Eleonora, ¿cómo prende este discurso de Bolsonaro de diferenciarse de Venezuela y de la Argentina? ¿Es un discurso que prende en Brasil? En sectores sociales que prende, lógico, obviamente, ¿viste? Prenden sectores de la clase media, prenden sectores universitarios, obvio que eso prende, tiene un público destinatario, ¿no? Y tiene un público, digamos, que analiza eso sin fijarse exactamente, digamos, cómo es la propia realidad social, ¿no? Que no es nada buena. O sea, es cierto que acá no existe de ninguna manera el nivel de inflación que hay en la Argentina, lo leo por los diarios en realidad, ¿no? Pero existe una inflación de alimentos muy superior a la deflación que está mostrando Bolsonaro, con lo cual la inflación en realidad terminaría por encima de lo que pronostica el propio gobierno. Tres meses de deflación tuvieron, ¿no? Julio, agosto y septiembre. 3 meses de deflación, pero 3 meses de caída del precio del índice general de precios. Claro, pero resulta que es una deflación que se debe esencialmente al tema de los combustibles. La reducción singular, porque bajaron de 7 y pico reales el litro, pasó para 4 y pico, pero ahora volvieron a aumentar, lo cual indica que esa tendencia está casi, llegó a su fin, porque tuvieron un ligero aumento, pero lo tuvieron. Esto le da una deflación importante y obviamente que tiene impacto, pero ocurre que la inflación en alimentos es muy, muy fuerte en comparación con la deflación. Estamos hablando de 16% de inflación alimentaria, ¿no? Es una cifra significativa. Lo que tenés es una deflación ya te digo, en combustibles, transportes, etcétera, que obviamente tiene influencia y tiene influencia popular, no podemos negarlo. Claro. ¿No? Eleonora, buenas tardes. Me gustaría saber si la ayuda social que Bolsonaro venía haciendo un poco más de énfasis en los últimos meses aumentó también después de la elección de la primera vuelta, o si eso no se puede entre la primera y el balotaje. No, mira, eso no aumentó. ¿Sabes por qué? Hay un tema. Hay 2 partes en esto, te cuento. La primera parte es la parte de la ayuda social a la gente más pobre. Ahí no aumentó, porque los 200 reales que pusieron de más en esa ayuda no tiene impacto. En esto hay que ser realista. Esta es una ayuda social pensada para los sectores más vulnerables, para los más pobres, ¿no? Y en ese sentido es una ayuda muy limitada,
Entonces eso no tuvo impacto en ese sector. Pero sí lo que tuvo impacto es un sistema de crédito que él pone en vigencia, que obliga a los bancos a establecer créditos, que esto puede tener mucho crédito para los sectores, digamos, más pobres, que está relacionado con el salario de la persona, digamos, de la gente, que pueden tener un crédito en los bancos. Lo que pasa es que lo que se dice, ¿por qué es importante esto? Porque hay un nivel de endeudamiento altísimo de la gente en Brasil, es 30% de endeudados, pero tremendamente endeudados, no es poco. Entonces, de gente que no puede pagar, incluso porque ha perdido el empleo, hay varias condiciones por las cuales no se pueden pagar. Pero con este crédito hay un momento de calma, que es el momento, digamos, en que mientras contás con el crédito, refinanciar la deuda. Al refinanciar la deuda, vos tenés una situación más aliviada, mejor. Claro que eso tiene influencia, y sobre todo en los sectores de clase media baja y clase media media, ¿no? Eleonora, gracias, muy amable como siempre. Ahí No, estaba al contrario, un abrazo muy grande. Eleonora Gozman. Ya vamos a hablar de la oposición. Empezó Gran Hermano en Telefe, una repercusión grande en todos los programas de espectáculos, pero también hubo un costadito político. Un costadito porque hay una participante, Romina Urig, que fue diputada del Frente de Todos hace nada. ¿Diputada nacional? Diputada nacional durante 2 años, 2019-2021. Es la expareja de Walter Festa, ex intendente de Moreno, y ella también había tenido tareas en el municipio en su momento. Festa es el papá de sus hijas, ella dijo ahí en el, ¿cómo se llama? En el casting, que estaba separada, pero ayer en el reality había contado que su sueño era entrar a Gran Hermano, que lo había intentado cuando tenía 18 años, que bueno, como no pudo entrar a Gran Hermano se hizo diputada, y después sí consiguió este sueño con 34 años. ¿Por qué fue diputada? Ella no formaba parte de la cámpora. No, pero sí de Unidad Ciudadana. Hay fotos con Cristina, con Máximo Kirchner, pero no parte de la cámpora. No, ella lo que formó parte de la lista de Unidad Ciudadana en 2017 era la número 15 en la lista, y cuando renuncia el entonces electo intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, entonces ella llega a cumplir ese lugar durante 2 años. En su acto de asunción había jurado por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, por nuestros adultos mayores, por nuestros compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal y por mi querido pueblo de Moreno. Lo más curioso para mí es que militó durante todo ese tiempo muchísimo en la campaña a favor del derecho al aborto, participó de un montón de movilizaciones, se fotografió y se abstuvo al momento de la votación. Y ahora va a militar en Gran Hermano. Y ahora sí ya está militando. Creo que hay un tape, ¿no? Donde yo vi un tape donde le hablan de la polenta, digamos. En realidad ella habla porque le empiezan a hablar todos de lo que están cocinando y ella dice, claro, seguro que nunca polenta, ¿no? Porque tiene evidentemente un discurso un poco más popular que el resto de la mesa. Bueno, popular en ese sentido, ¿no? De lo que cada uno está dispuesto a comer en Gran Hermano y a cocinar. Un poco de peronismo a la mesa de Gran Hermano. Está Juan Dillon en Francia porque está viendo en este momento marchas y protestas en Francia. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Sí, ha sido una jornada que va terminando con mucha atención y tensión por parte, sobre todo, tanto de los manifestantes como del gobierno, que estaba muy apresto a observar qué era lo que iba a suceder. Una huelga general después de los aumentos en los precios de los combustibles, básicamente. Una decisión del gobierno, Maxi, de pedir que se cumplan con garantías mínimas, puestos mínimos que logren reabastecer de combustible a las estaciones de servicio, algo que se tomaron a mal los gremios, y esto derivó en este paro, no digo general, pero un paro importante, obviamente, por los gremios, así que mucha expectativa. Pocos incidentes en términos de lo que suele ser aquí en
en Francia las movilizaciones, así que se termina una jornada y la pregunta es si esto va a continuar. Lo más probable es que sí. ¿Contra qué es la protesta puntualmente, Juan? Bueno, parecería, a ver, un chiste en términos de lo que puede ser un pedido argentino. Se está discutiendo una inflación alrededor del 6% anual aquí en Francia. Es una de las, te diría, más bajas de Europa, si uno compara con España, incluso con Alemania en algún mes, o el Reino Unido. Hay 6% y obviamente esto erosiona el poder adquisitivo de los franceses. Los franceses son algo discordiosos, si me permitís, y están saliendo a debatir, además obviamente de una serie de reformas que quiere llevar adelante Emmanuel Macron, como el famoso cambio del régimen de jubilación, que lleve la jubilación a los 65 años, cuestión que no quieren tampoco los franceses. Así que esto en el medio de una situación muy compleja en términos internacionales que venimos hablando, Maxi. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque esto está pasando en Francia, también hubo tensión obviamente en Gran Bretaña, ¿no? Por lo que hemos contado con la nueva primer ministro que ha dado marcha atrás con las medidas iniciales que había tomado de rebaja de impuestos a los sectores de más altos ingresos. Y bueno, también la presión de devaluatoria sobre la libra, toda una situación compleja en toda Europa, ¿no? Desde el punto de vista económico. No, como una especie de bomba de fragmentación ha sido la guerra de Ucrania en Europa, ¿no? La vemos en cuotas. Sí, te diría que además es un adelanto de lo que inexorablemente va a ocurrir en el mundo, ¿no? Porque cuando las economías centrales se retrotraen o van hacia la recesión, finalmente son menos productos importados, menos suministro de materias primas de los países, si se quiere, periféricos o en desarrollo, como puede ser la Argentina. Así que, bueno, a tener o a tomar en consideración, y de hecho se miraba en toda Europa lo que sucede aquí en Francia, porque suele ser también un anticipo de lo que después ocurre en otros países europeos. La virulencia propia de los franceses después se lleva o se repite en cualquier otro país europeo. Y como decías vos, tanto la situación británica muy comprometida, con un nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, que no es que ha modificado, Maxi, una regla, una norma de las presentadas, sino que dio un giro prácticamente en U. Y uno podría decir es una especie de Sergio Massa para Alberto Fernández, claro, que ha tratado o intenta salvar el gobierno, en este caso, de Liz Truss. Una situación, digo, esto en el Reino Unido, Olaf Scholz también muy complicado en el día de ayer, que ha tenido que pelearse con sus socios, sobre todo los verdes, porque dijo aquí se prenden las usinas nucleares porque no va a haber gas. No les gusta obviamente a los partidos ambientalistas, se tuvo que pelear con sus socios y esto, repito, son anticipos de un invierno que todavía no empezó, Maxi. Juan, gracias, impecable como siempre desde París, Juan Dillon, muy amable, muy interesante siempre escucharlo a Juan Dillon. Gustavo, te hago una última respecto a Elisa Carrió. ¿Y qué está pasando en el universo opositor cuando Elisa Carrió sale con todo el fin de semana en lo de Mirta Legrand contra el gobierno de Mauricio Macri? Muy, muy fuerte. Mirá un fragmento y me interesa tu reflexión. La que te duele es la otra, la de los chicos. Esa te duele. Claro. Y sí. Esa es la que te pega por debajo de la línea de flotación. ¿Por tus artículos en La Nación? Sí. En particular fueron cuando empezamos a revelar en el diario La Nación, por un lado, la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y por otro lado, el eventual rol de Gustavo Arribas, titular de la AFI, al cual Elita lo tenía acá en la mira, también en una serie de movimientos de dinero vinculados a operadores brasileños vinculados con Lava Jato. Es decir, había dos ejes muy incómodos para el gobierno y en los mismos días en los cuales publicamos eso,
ordenaron empezar a seguirme a mí, e incluso hay audios entre los espías en los cuales hablan de cómo intentan buscar, cazar a mis fuentes, identificar quiénes eran los que hablaban conmigo. Yo que fui responsable de ese gobierno, quiero decir que la coalición cívica impugnó y no votó a Magdalani. Impugnó y no votó. No la votamos ni en la Comisión Bicameral de Seguridad, en el año 2011, donde yo lideraba el Grupo A. No la votamos, no le dimos el acuerdo en el Senado. Arribas y Magdalani. Exacto. Claro. Uno arriba, dos Magdalani. Y arriba yo inmediatamente que vos sacaste la nota, Lo yo lo denuncié y cerraron la causa. Te digo para que se sepa que no todos en Juntos por el Cambio somos iguales. Ahora, incluso voy a más. decir algo. Yo sufrí tanta persecución, llevo 30 años, pero nunca, como por parte de sectores de mi propio gobierno, que hicieron un daño terrible. O sea, y hay un caso bajo secreto de sumario, porque yo no quiero comprometer a todos Juntos por el Cambio, pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable. Así que... ¿De su propio gobierno? El fuego amigo, Sí, el famoso fue fuego mi amigo. propio gobierno. Claro, y fue el sí. canciller, Fori, parte de eso. Y la causa está en era trámite con secreto. Fori. ¿Quién era canciller? Fori. Me mata cuando Mirta pregunta de su propio gobierno y Lilita sube todavía más la apuesta. ¿Qué está pasando, Gustavo? Mira, en primer lugar, creo que pocas personas en la política argentina comprenden tanto el concepto de democracia de audiencia como Elisa Carrió. Digamos, tiene un manejo del timing y una... Viste que ella interviene quirúrgicamente, no interviene masivamente, no está todo el tiempo, ¿no? Digo, aparece, desaparece, pega y se va, digamos, ¿no? Y además tiene un bloque, un interbloque de 15 diputados, más o menos, 16 en Juntos por el Cambio, así que evidentemente tiene su cuota de poder. Y además oficia como hizo 14.000 desde el punto de vista, digamos, moral o ético, donde le gusta pararse, respecto de sus propios aliados Vos fíjate que dice cosas... Por eso, fíjate, hay conductas especulares en una y otra coalición. Porque vos decís, che, alguien que dice esto de una fuerza política, agarra la valija y se va. No, se queda, porque evidentemente sigue habiendo una diferencia mayor con los que están del otro lado. No podría decir lo mismo cuando escucha a Máximo Kirchner hablar del fondo y decir, bueno, ahora agarra la valija y se va. No, se queda. Entonces todavía hay como una fractura que sigue funcionando para agrupar. Pero en el caso de Carrió me parece que también... Vos lo decías antes en este sentido. Todos siempre miramos más al gobierno y al oficialismo porque sé que toma determinaciones todos los días. Pero considerando que el 2023 puede alumbrar otro oficialismo, hay que ver también, porque ahí tenemos Carrió por un lado con este mensaje. Radicales, Manes no dijo algo muy distinto cuando hablaba de populismo institucional hace 10 días, 12 días. Después hay otros radicales que se autoperciben como liberales de izquierda. Hay gente del PRO que dice que son de derecha y se sienten muy cómodos con Milei y con Bolsonaro. Y hay otros del PRO que son una onda más cool, vamos a decirlo así, o más de centro, no quiero... Bueno, mostramos a Bolsonaro reuniéndose con Pichetto, con Joaquín de la Torre, creo que estuvo en algún momento con Patricia Bullrich. Entonces, volvemos a este tema, son pedazos que tenés en la política argentina y decís, bueno, ¿cómo los vas agrupando? Ahora, sabemos que esos agrupamientos suelen ser muy disfuncionales al momento de gobernar, porque el día de mañana, y vos fíjate que ese debate, Macri lo pone todo el tiempo arriba de la mesa, y de hecho es el título del segundo libro que va a sacar, digamos, ¿no? ¿Para qué? Como diciendo, bueno, ahora hay que avanzar más rápido, ahora hay que acelerar a fondo si llega al gobierno. Y de hecho el propio Macri le plantea, me parece a mí, a Juntos por el Cambio un dilema parecido al que el Frente de Todos, cuando no era Frente de Todos, tenía que resolver qué hacía con Cristina. Debatir ideológicamente antes de llegar al gobierno. Exactamente. Entonces el punto del para qué está planteando una diferencia sustantiva con los que te dicen no, dentro del propio Juntos por el Cambio. No, primero hay que hacer el consenso y después avanzar. Y otros te dicen, no. Acá es un poco lo que dice Macri es, síganme, digamos, ¿no? Vamos por ese cuadrante. Y uno siente que hay más afinidades entre el eje Macri, Bullrich, Milei, que entre otros miembros de la coalición. Es interesante lo que vos decís, y está bien esta perspectiva del tema de Macri, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero hay que hacer todo rápido, dice Macri, toda la reforma laboral, previsional, todo junto, y esto que el otro, y dicen, bueno, se va a incendiar la Argentina. Pero está planteando un debate ideológico en la oposición, y está bien que se dé ese debate
previo a un gobierno. Es decir, ¿quiénes están con qué idea, digamos, y qué idea tienen de lo que hay que hacer en la Argentina? Y aparte ha sido explícito. Él ha dicho, bueno, yo quiero ver quiénes se presentan y si garantizan el cambio o no, y ahí voy a jugar, ¿no? Como diciendo, bueno, sea candidato o Porque no, esto voy a puede hacer... llevar a algún tipo de reagrupación del sector opositor de otra manera distinta al que lo conocemos ahora. No habría que descartarlo. Gustavo, gracias. A vos. Muy interesante siempre. Noticia de último momento. La justicia aceptó a Cristina Kirchner como querellante en la causa por el financiamiento de Revolución Federal. Lo hizo el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que en esta causa se investiga a la organización Revolución Federal y sus amenazas en redes sociales. Recordamos que esta organización Revolución Federal había recibido financiamiento, no como la organización, sino uno de sus líderes, por parte de miembros de la familia de Toto Caputo, el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Mauricio Macri. En teoría, estos aportes que había recibido de la familia Caputo habían sido por un trabajo de carpintería, pero la justicia está investigando a ver si existió algún tipo de desvío de fondos o uso de esos fondos para el financiamiento de esa agrupación que, recordamos, amenazó a Cristina Fernández de Kirchner vía redes sociales y también en distintos scratches que se hicieron con el uso de alguna utilería, como por ejemplo una guillotina. Vale recordar, esta agrupación no tiene nada que ver con el atentado contra Cristina Kirchner, aunque podría haber algún punto en común porque Brenda Uriarte se sacó fotografías en alguno de estos scratches. Pero son dos causas por separado. En principio, la novedad es que la justicia la acepta a Cristina Kirchner como querellante en esta causa de Revolución Federal. Vos habías puesto también acá, el líder de Revolución Federal se defiende, no me quedó un peso de lo que me pagó Caputo. Sí, la defensa que hace ¿Quién es Jonathan Morel, que es uno de los líderes de Revolución Federal, es una célula que funciona con varios líderes, no tiene un liderazgo hipervertical. Pero que aparece en pantalla. Lo que planteó es no sé si es este mismo, lo que planteó a 24.com Jonathan Morel en una entrevista que le hizo Rosario Vigossi es: yo hice un trabajo de carpintería porque conocía en la zona a una de las familiares de Caputo, me pagaron, me hicieron estos pagos por estos trabajos de carpintería y finalmente algunas cosas tuve que tercerizarlas porque no estaba en condiciones de poder hacerlas yo mismo y finalmente por todos estos trabajos no me quedó ni un peso. Esto es lo que dijo Jonathan Morel, que desmiente absolutamente que esto haya sido una forma de financiamiento a su agrupación. Pero por lo pronto hay cuestiones raras porque, por ejemplo, Jonathan Morel no tenía, por ejemplo, un talonario de monotributo y la primera factura que hace es justamente la familia Caputo. De hecho, tampoco queda del todo claro por qué llegan a esa carpintería que no tiene ni siquiera un cartel en la calle. Claro, él dice que eran vecinos del barrio. Esto es el argumento formal que da Jonathan Morel. Pero todo aparece como en un manto de rareza, no es algo habitual. E incluso es más, cuando le preguntan cómo fue que aprendió a hacer carpintería, él dice que lo aprendió con cursos por internet. Suena raro que le vayan a pagar 7 millones de pesos a una persona que acaba de aprender carpintería a través de internet. Pero bueno, lo tendrá que determinar la justicia. En principio él se defiende y dice que de todo esto no le queda un peso. ¿Qué está pasando con el dólar, Candelaria? Bueno, hoy está subiendo un poquito. El blue está en 2.87, había bajado ayer un poquito, está hoy un poco más alto y el dólar contado con liquidación de nuevo está arriba de los 300 pesos, 304 pesos, mientras que el dólar MEP, que es el que pueden usar las empresas pero dejándolo dentro del país, está en 294. Ahora, si querés te cuento en cuánto está el dólar Qatar, que es el dólar tarjeta que vamos a empezar a pagar ahora quienes consumamos más de 300 dólares, 317,50. Claro. Ese va a ir siempre para arriba, ¿no? Me parece. Claro, es un dólar que se actualiza con el dólar oficial minorista. Más la serie de Y impuestos claro, si que le fueron el agregando. oficial minorista sube un peso, ese sube 2 pesos. Exacto. Porque tiene el 100% de impuesto. Entonces, bueno, la progresión va a ser un poquito más, en términos nominales, lo vamos a ver bastante más para arriba.
Una de las medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene que ver con la suba del piso del impuesto a las ganancias a partir de noviembre, en medio de la reapertura de las paritarias, básicamente para que ante los aumentos salariales que se están renegociando ahora, bueno, no se vayan en pagar más impuestos, sino que el impuesto se siga cobrando, pero que el aumento pleno llegue a los bolsillos de los trabajadores. Está Daniel Lechman, contador. Gracias, Daniel, por atendernos, muy amable. Se habla de un piso ahora de subirlo a 330.000 pesos, 330.000 pesos, el mínimo de ganancias. ¿Cómo es la situación actualmente, Daniel? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Mira, actualmente el piso está en 286.000 pesos, que son valores siempre de sueldos brutos, con lo cual este 286 de hoy son 230 más o menos aproximadamente, según los descuentos de ley, de salario de bolsillo, y el 330 del que se habla son 275.000 pesos. Este es el piso, eso quiere decir que el que está por debajo de estos valores hoy no paga el impuesto, no lo habrá de pagar mañana con la adecuación, pero el que está por encima, lo que no se modifican, y esto es muy importante señalarlo, son los mínimos no imponibles, que esa actualización llega recién una vez al año y es la actualización automática que prevé la ley. Estas adecuaciones temporarias o parches son decisiones del Poder Ejecutivo que tiene delegada la facultad por ley para, precisamente, como vos lo señalabas, morigerar el efecto del impacto del impuesto cuando, a partir de las paritarias, los aumentos de sueldos, el que no pagaba quizás pasa a superar estos pisos y empieza a pagar y a pagar mucho, no es que arranca con la tasa mínima. Lo que los mínimos no imponibles están muy desfasados, el que empieza a pagar, salvo un colchón intermedio que hay apenas por encima de estos valores piso que señalábamos recién, ya paga una tasa del 15, 20 o 25% de impuesto a las ganancias, lo que es muchísimo. Daniel, solo una pregunta te hago. El ejemplo típico es bancarios, ¿no? Porque tiene un rango salarial que está muy alcanzado por el impuesto a las ganancias. Acaban de cerrar ahora en la reapertura de paritarias 94% para este año, enero-diciembre, y si en diciembre están por debajo de la inflación es 100%, bueno, el ajuste inflacionario. Con esto que anuncian para noviembre, la suba del piso, ¿el aumento salarial va a ir pleno para el bolsillo o aún así una parte del aumento se lo come el impuesto a las ganancias? No, en la medida que queden por encima incluso de este piso actualizado, una parte del aumento y una parte relativamente importante, como vos señalás, va a ir a parar al impuesto a las ganancias. Justamente porque el piso genera una distorsión que hace, otra vez, como lo señalaba antes, que el que no lo supera no paga, pero el que lo supera no es que paga por ese peso adicional a los montos que están definidos como piso, sino que le rige un mínimo no imponible mucho más bajo. Fíjate que en el impuesto, en el caso de un trabajador soltero, las deducciones de las cargas de familia y los mínimos no imponibles están en el orden de 115.000 pesos. Y en un trabajador casado y con 2 hijos, el ejemplo de la familia tipo está en 150.000. Y esto, otra vez, no se va a actualizar hasta el 1 de enero del año próximo. Con lo cual, el que queda arriba del piso empieza a pagar por una base imponible muy importante. Esto es lo que hace también que a veces muchos de estos aumentos se vean pulverizados o con un impacto, como vos lo señalabas, muy importante del impuesto. E incluso, como hemos discutido, intercambiado opinión en otras oportunidades, los incentivos que hay en el que hace horas extras, en el que hace un esfuerzo extraordinario, muchas veces no conviene hacerlo, muchas veces se lo desalienta a hacerlo, precisamente porque esto podría significar que con esos adicionales se supere el piso y se empieza a pagar realmente un monto muy importante en el impuesto a las ganancias. Ahora bien, vos señalabas un sector, lo que se toma como actualización es el RIPTE, que es un índice promedio de las remuneraciones de los trabajadores estables. Lógicamente, si el sector bancario tiene incrementos salariales por encima de este RIPTE, siempre va a haber un desfasaje. Lo va a alcanzar más el impuesto. Claro, que le va a impactar siempre en mayor impuesto. Según señalan los que han hecho los cálculos más en detalle, si quisiéramos actualizar a noviembre con el RIPTE, tendría que estar incluso por arriba este nuevo piso de los 360.000 pesos y algo más también. Con lo cual,
siempre también hay un pequeño desfasaje al final del día, al monto al que se llega, pero también uno temporal en el correr del tiempo, porque los ajustes llegan siempre después que los incrementos salariales, y en las últimas modificaciones no se hizo con efecto retroactivo, es decir, no hay devolución sobre lo que se hubiera pagado de más si se adecuaran estos pisos a todo el año. Daniel Lechman, gracias. Ahí está, contador tributarista, contando esta suba del impuesto a las ganancias para que no alcance a la reapertura de paritarias. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires con Espert? Atención que hay una novedad. Sí, porque Espert hasta ahora siempre fue candidato a nivel nacional, fue candidato a presidente, fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero siempre con una mirada nacional y con la perspectiva de ser candidato potencialmente a presidente. Y la otra cuestión es que siempre tuvo una sociedad tácita con Javier Milei, que siempre se los emparenta porque son parte de un mismo núcleo liberal. La novedad es que a principios de noviembre José Luis Espert se va a lanzar como candidato no a presidente, sino a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto es información que dimos en A24.com y que sería un lanzamiento especial. ¿Por qué? Porque implicaría el alejamiento definitivo de José Luis Espert de Javier Milei, si bien nunca integraron un espacio formalmente juntos, pero siempre había buenas relaciones, y empieza a haber conversaciones con Juntos por el Cambio. Porque sectores de Juntos por el Cambio lo quieren sumar a José Luis Espert a una alianza para que pueda ir a una PASO contra los otros candidatos a gobernador de Juntos por el Cambio, que en este momento están anotados, recordamos, Diego Santilli, Cristian Ritondo, está Javier Iguazuel, también Joaquín de la Torre. Esos son, y Néstor Grindetti también está anotado. La idea es que se pueda sumar José Luis Espert. ¿Y por qué quieren sumarlo? Porque recordamos que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje y se pierde o se gana por un voto. Hoy las encuestas, la mayoría de las encuestas le están dando arriba a Axel Kicillof en una general. ¿Por qué? Porque un espacio que esté conformado por Javier Milei y José Luis Espert juntos, cosa que hoy es imposible, porque además se detestan entre ellos. Un espacio entre Javier Milei y José Luis Espert sumaría entre 12 y 19 puntos según la encuesta. Por lo tanto, Axel Kicillof ganaría en primera vuelta, no hay balotaje, en la única vuelta. Porque se divide la oposición. Porque se divide la oposición. Lo que hemos hablado siempre, Juntos por el Cambio necesita que no haya una tercera opción que saque 15 o 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, porque eso le da una chance elevadísima al actual oficialismo. ¿Qué plantea Juntos por el Cambio? Meterlo en una PASO y que ahí se decida, y que incluso a través de esa PASO Espert pueda meter diputados y diputados o legisladores provinciales, que también sería algo que le ordenaría en la PASO. Todavía las conversaciones están frías, pero hay bastantes chances, está avanzado en el sentido de que por lo menos la ruptura con Milei parece inminente. ¿Qué está pasando en Tierra del Fuego? Que habíamos hablado de un sorteo insólito que se hacía, un viaje a Qatar por parte de la municipalidad de Tierra del Fuego, cuando el gobierno está hablando del dólar turista, el dólar Qatar, la necesidad de ahorrar divisa y demás, de la propia municipalidad de Tierra del Fuego, que responde al actual oficialismo nacional. En Río Gallegos, Maxi. En Río Gallegos, en Santa Cruz. Exactamente. En Río Gallegos. La municipalidad de Río Gallegos, en Tierra del Fuego. Habían organizado un sorteo de sacate una foto con un referente y participá del sorteo que hace la municipalidad de Río Gallegos a Qatar. Bueno, ¿quién ganó el sorteo? La prima de Rudy Ulloa. La prima de el ex chofer de Néstor Kirchner, hoy empresario en Santa Cruz muy importante, dueño de algunos medios de comunicación. Se trata de una mujer que trabaja allí en Santa Cruz, se llama, quiero decirte exactamente, Viviana Noemí Seijas. Ella se sacó la foto el día antes, un ratito antes, y se presentó. Tuvo la suerte y ya dijo que va a viajar a Qatar con su hijo, si bien el premio es para una persona, incluye los pasajes, el hotel, media pensión, pero bueno, ella dijo que va a viajar con su hijo. Perdóname. Ahora vamos a hablar del tema electrodoméstico y me quedo dando vuelta, ¿viste? Electrodoméstico de Tierra del Fuego. Entonces Sí, está hablando, estaba diciendo, se me enganchaba. A ver, claro, los Kirchner son de Santa Cruz, no son de Tierra del Fuego. Pero se me engancharon los dos temas y por eso se me cruzaron. Estamos hablando de Río Gallegos, ahí en se nos cruzaron Tierra los del cables. Fuego. Exactamente. Ahí en Río Gallegos, en Santa Cruz, donde el intendente... Perdón, dije de nuevo Tierra del Fuego. Ahí, Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Ahí es donde el intendente, que tiene la ilusión de ser el sucesor de Alicia Kirchner, hizo este concurso. Y bueno, y lo ganó la prima de Rudy Ulloa, que además es prima del secretario de Gobierno. La verdad es que es poca gente la que vive en Río Gallegos.
son todos parientes y bueno, parece que era así, inevitable. No, pero a se ver, sacó la foto. Creo que hay 100.000 personas en Río Gallego, digamos, tampoco Sí, es tan poca gente. Lo digo en chiste. Sí, sí. Pero digo, ella se sacó la foto ayer con un referente. ¿Qué es el referente? Podía ser, sobre todo buscaban que fueran referentes políticos que hubieran pertenecido al gobierno o personalidades famosas de la cultura que en general terminan teniendo alguna relación también con el gobierno o municipal o provincial. En este caso fue un fotógrafo del diario La Opinión y ella se sacó la foto, alcanzó a sacar la foto justo el día antes de que cerrara el concurso y ganó el concurso y se notificó sin dar demasiados detalles. Simplemente se dijo que la municipalidad le entregaba el premio a ella, que es la prima de Rudy Ulloa, y hubo Aclaremos, Rudy Ulloa era el chofer de Néstor Kirchner, sí, que luego terminó teniendo negocios, entre ellos es propietarios de medios de comunicación, donde trabaja el fotógrafo con quien se sacó la foto, la prima de Rudy Ulloa, que es uno de los referentes por ser una personalidad muy reconocida en la cuestión cultural. Y su prima ganó ahora este concurso, va a poder viajar a Qatar, pero además dijo que va a viajar con su hijo, es decir, que bueno, se ve que tenía ahorrado y tenía pensado que podía ser la fortuna de ganárselo, porque ha ahorrado para pagarle el pasaje, el hotel y todo a su hijo también, y podrá irse con su hijo. Es para ver 3 partidos de la selección argentina, quedarse en Qatar, incluye media pensión, los aéreos, todo. Lo que no sabemos es si el intendente lo pagó a dólar Qatar o lo pagó antes al paquete. ¿Cuánto le va a costar a la Municipalidad de Río Gallegos? No está claro. Bueno, y ahí sí, está el tema electrodomésticos. Hay todo un debate sobre el tema Tierra del Fuego. Ahí sí, justamente, Sergio Massa ha planteado reducir impuestos en Tierra del Fuego y sorpresivamente lo está acompañando la coalición cívica, que también está planteando reducir impuestos reducir los incentivos impositivos que tiene la industria de Tierra del Fuego, es decir, elevar los impuestos para el régimen de Tierra del Fuego y de esa manera reducir lo que se llaman los gastos tributarios en el presupuesto, es decir, casi 0,35% del PBI el año que viene en incentivos impositivos que hay para las plantas de Tierra del Fuego. Atención con este tema, porque habla una grieta en la oposición. Ha salido la Unión Cívica Radical a defender el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Ahí hay algunas empresas que son emblemáticas. Una que es Mirgor, que es emblemática porque justamente la empresa de Nicolás Caputo, y otra que es Newsan, que es emblemática porque es la empresa, un referente muy cercano al kirchnerismo. O sea que ahí no hay grieta que valga, sino que hay una cuestión bastante monolítica respecto al régimen de Tierra del Fuego. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días en el presupuesto con este tema, porque es un tema que puso sobre la mesa el ministro de Economía, Sergio Massa, en medio del acuerdo con el fondo, y al mismo tiempo tomó el guante la coalición cívica, que ya tenía un proyecto para subir impuestos en Tierra del Fuego y de alguna manera bajar el costo de ese incentivo fiscal que hay para la provincia. Entre otras cosas, porque los empresarios que están en Tierra del Fuego tienen un beneficio que es importar al dólar a 150 pesos, un dólar baratísimo, súper atrasado, que está viendo muchas dificultades para acceder a ese dólar. Así que atención porque esto seguramente va a generar ruido político las próximas semanas. En paralelo con esto, el propio Ministerio de Economía lanzó un plan de promoción de cuotas para electrodomésticos, electrónica y demás, para aprovechar todo el movimiento que hay promocional con el mes del Mundial. Tengo entendido que son 30 cuotas, vamos a ver a qué interés. Hay un empresario del sector que va a hablar de este tema, es Julio Isuani, es secretario de la Cámara de Electrodomésticos. ¿Qué tal, Isuani, cómo anda? Hola Maxi, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, claro, vos sos secretario de la Cámara que agrupa a los comerciantes, pymes de electrodomésticos, ¿así? Correcto, soy secretario de la federación que agrupa a las cámaras. Claro, ustedes lo que necesitan es... secretario de la Cámara de Provincia de Córdoba. Claro, ustedes lo que necesitan más que nada es en esta época y sobre todo porque es habitual en el tema del Mundial, como sea, aprovechar el impulso comercial y ver si pueden aumentar las ventas en este momento.
Correcto. Nosotros veníamos haciendo compras ante un mundial. La compra se programa un año antes, lo que es televisión, todo ese producto que va a ser lo que uno está esperando el mundial. Y bueno, nos dimos con que llegando a la fecha donde tenemos las ventas, la explosión de los precios y el cambio de las tasas de las tarjetas, lo cual, bueno, el incremento deja a muchos clientes nuestros, a mucha sociedad, fuera del alcance de estos productos, lo cual a nosotros nos ha provocado una caída muy grande en las ventas. ¿Y cómo vienen las ventas en estos últimos meses? Y viene tranquila después, o sea, hasta junio, julio fueron los meses que veníamos trabajando bien y después ya tuvo una caída muy importante en el rubro que se estima que vamos a andar entre el 30 y el 40% con respecto al mismo mes del año pasado. Es una caída muy importante para nuestro rubro y bueno, ya a veces es difícil de sostenerla, ¿no? Con el tiempo. Discúlpame, y esta promoción que quiere hacer el gobierno de cuotas, obviamente no es para un lavarropa, digamos, la promoción, digamos, en medio del mundial, digamos, sino son LEDs y qué más. Mira, en un principio serían LED, celulares y aires acondicionados. El tema que pasa ahí, todavía no está un poco clara las reglas, el gobierno está terminando de implementar. Un problema que nosotros tenemos es que, por ejemplo, para televisores, para pulgadas altas, lo cual estamos hablando que son de 50 pulgadas para arriba, que el que toma ese televisor es un poder adquisitivo alto, que no toma 30 cuotas. Nosotros necesitamos que es la clase media baja, que es la que consume, es la que más necesitada está, que queda un poco a veces fuera de esto. Con el otro problema que tenemos que hoy ya hay poco disponible en las tarjetas. Entonces vos para comprar un televisor de 50 pulgadas tenés que tener mínimamente entre 160 y 180 mil pesos disponible en tu tarjeta de crédito que no se han ido actualizando como los límites como ha sido la inflación. ¿Y cuál es la tasa de interés que van a aplicar para esto? Mira, como te decía recién, se está trabajando, todavía nosotros no tenemos muy claras las tasas, pero estimamos que va a estar en un 55, en un 60% la tasa. Pero todavía no está claro. Por ahí siempre pasa que se anuncian primero los planes y después nosotros nos llegan a medida. Claro, que es una tasa que está por debajo de la inflación y obviamente muy por abajo de las tasas de mercado. Hoy hay costo financiero total de tasas que están arriba del 100%, ¿no? Creo que la hora 12 ya está arriba del 100%, la tasa de tarjeta de crédito está arriba del, no sé si el 130, 150%, y créditos personales arriba del 200%. Sí, es como decís vos, está debajo de la inflación, pero no deja de ser una tasa a lo que estábamos acostumbrados, hasta que el cliente venía acostumbrado, no deja de ser una tasa alta, y claro, en productos de alta gama, como pasa, lo mismo que nos está pasando, que es para aire acondicionado, pero que son los aires inverter, que también son los equipos que son más caros. Y bueno, nos pasa que lo que necesita más el rubro hoy día es que ingrese más mercadería. Creo que eso haría que bajen un poco los precios porque habría más competitividad. Por hoy están sacando un plan para aire acondicionado y hoy las empresas, las fábricas no tienen para vender aire acondicionado. Entonces creo que hay una controversia donde el gobierno tiene que ver otros puntos, sobre todo esa necesidad de dólares para que ingresen los componentes para seguir fabricando. Sí, yo no tengo bien claro, yo tampoco tengo bien en claro, entiendo que tengan que promocionar en este momento todo el tema de electrónica y demás. Entiendo también si ya hay stock sobre esto, compras que se han hecho anteriormente y demás, y se tienen que vender. Si no tengo bien en claro con las restricciones que hay al acceso de dólares, promocionar demasiado esto porque claramente el 70-90% de los insumos son importados y hoy hay muchas restricciones para poder hacer esas importaciones, pero evidentemente tiene que ver con lo que vos contabas, un poco con los stocks y la necesidad un poco de vender esos stocks ahora en el mes del Mundial. Sí, correcto. Como decís vos, nosotros hoy nos encontramos con un stock que necesitamos facturar para solventar toda la estructura. Pero de repente tenemos la otra preocupación, que vamos vendiendo ese stock y no tenemos un panorama para adelante. ¿Cómo reponer? ¿Cuándo lo vamos a reponer? Claro, ¿cómo reponer? ¿A qué precio lo vamos a reponer? Está claro, ¿y cómo cuidar? Entonces lo que estamos haciendo hoy es tratar de subsistir y tratar de cumplir con los compromisos que ya teníamos pactados antes de que explotara todo esto en julio, ¿no? Sí, me imagino que es un problema ahí porque si no te descapitalizás, digamos.
vendés todo Sí, esto seguro. que tenés ahora en noviembre, en el mes del Mundial, y después no tenés producto para poder seguir con el negocio. Gracias, Correcto. Julio, muy amable. Julio No, Zuani, gracias a vos. de la Federación de Vendedores de Electrodomésticos y Electrónica. Flor, tenés una información de la causa del atentado de Cristina. En realidad es una causa paralela porque recordemos que Fernando Sabaj Montiel, el tirador que gatilló contra la vicepresidenta, estaba siendo investigado por presunta pedofilia y ahora efectivamente quedó imputado por pedofilia. La historia es que cuando quedó detenido por el intento de asesinato se dio esa irregularidad. ¿Te acordás que el celular de Montiel no podía ser desencriptado, no se podía ver su contenido porque estaba reseteado? Luego fue enviado desde el juzgado de la Policía Federal a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue quien finalmente logró destrabarlo y ver casi todo su contenido, pero en el medio se habían podido ver algunas imágenes del celular de Sabaj Montiel de menores de edad que participaban de actividades sexuales explícitas. Entonces el fiscal Carlos Rívolo, que es el que investiga la causa del atentado, le había solicitado a la justicia porteña, por las características del delito, que investigara a Sabaj Montiel por pedofilia. Se hizo cargo la fiscal Daniela Dupuy del Ministerio Público Fiscal porteño y ahora lo que hizo fue imputar a Sabaj Montiel por tenencia de imágenes y videos con fines de distribución y estamos hablando de 119 archivos de niños y niñas menores de 13 años, algo que después de esta imputación se buscará que llegue a juicio oral. Está Gustavo Descalzi en Uruguay. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, preocupación en el gobierno es fundamentalmente en los comercios de frontera. Quiero referirme a este tema porque ha sido lo comentado en muchos medios en los últimos días. Comercios de fronteras del Uruguay preocupados porque hay una tendencia a que un grupo de personas, que son los que viajan a la Argentina a negocios fronterizos, estamos hablando de aquellos que viven a menos de 100 kilómetros de los pasos fronterizos, como pueden ser, por ejemplo, el de Concordia, el de Paysandú Colón o el de Fray Bento. Estas personas utilizan el mecanismo de cruzar hacia el otro lado para tres fines que son los primeros los que surgen ahí. Y ahí tenemos unas placas como para ir recorriéndolo con ustedes. Lo primero, combustibles. Tenemos una diferencia muy grande en el combustible. Lo primero que decirles es que en las fronteras nuestras, sobre todo las del litoral, hay una rebaja del precio del combustible que frente al 1,90 que vale en Montevideo, se cobra $1,40. Pero llevado al dólar blue, cuando usted cruza del otro lado hay una diferencia grande, cerca del 150% de diferencia. Estamos hablando de 1,40, que se lo voy a traducir rápidamente, que serían cerca de 500 pesos, contra el precio que se compra en frontera, alrededor de los 180 pesos argentinos. Esa es la primera compra que hacen los uruguayos cuando van. La segunda, supermercados. Y acá tenemos sobre un conjunto de productos estudiados en el Uruguay, que son los productos más solicitados cuando cruzan del otro lado. Voy a poner un ejemplo, estamos hablando de productos supermercadistas, es decir, galletitas, café, gaseosa, vinos y productos de consumo masivo y de todos los días. Acá podemos observar que el mismo grupo de productos, es decir, en 10 productos o 20 productos comprados en el Uruguay, tiene un precio en pesos uruguayos de 1.800 uruguayos, en los mismos productos, porque muchas de las marcas son las mismas, compradas en la Argentina tienen un precio de 1.000 pesos. Es decir, que acá tenemos una diferencia del 80% en un global de compra supermercadista y en algunos productos, como por ejemplo la gaseosa, en el Uruguay se compra 3 veces más. Y el tercer grupo, que tiene que ver con estas compras rápidas, se trata de todo lo que tenga que ver con farmacia y productos de tocador. Y acá volvemos a tener una diferencia grande que es la que yo quisiera notar. En primera instancia tenemos sobre la misma cantidad de productos comprados en el Uruguay y comprados en la Argentina, una diferencia que es mayor al doble. Entonces, nosotros elegimos al azar
un grupo de productos que están entre shampoo, crema de enjuague, digamos, pastillas para la garganta, alcohol, bueno, productos de protección femenina. Estos productos los compramos en el Uruguay y esto nos daba un grupo de productos de 1.000 uruguayos y cuando los compramos en la Argentina estaban 980, es decir, un poquito menos de la mitad. Este es el comportamiento y esto es lo que está en este momento preocupando a las autoridades de mi país con respecto a los comercios de fronteras que se notan que merman sus ventas porque la gente decide cruzar del otro lado de la Argentina y hacer compras de todos los días. No estamos hablando de grandes compras, estamos hablando de una compra de 3-4 días, a lo sumo de una semana. Este es el comportamiento que ha tenido un grupo de personas que son las que viajan y que cruzan por los puentes para hacer unas compras rápidas. Es que el incentivo es muy grande, Gustavo, muy grande el incentivo. Repasemos, decías entonces, en el caso de la nafta, la diferencia de precio es ¿de qué porcentaje? ¿Del lado uruguayo más caro que del lado argentino? Si lo compra aquí en Montevideo o en Punta del Este o en cualquier otro lugar, le va a costar un poquito más de 1,90. Es decir, que yo me tengo que ir a los 580 pesos argentinos. Si usted lo compra en la zona fronteriza, un dólar con 90 en Uruguay y acá estamos con una nafta que sale 50 centavos de dólar con el dólar a 300. Claro, O entonces, ahí solamente en frontera, claro, 60 centavos de dólar. Entonces, en frontera usted lo puede comprar un poquito más bajo, que es 1,40, que estaríamos hablando de 460 pesos argentinos más o menos, contra este precio que estaría muy por debajo. El doble de lo que sale en la Argentina. Después decías todo el tema más del doble. De todo producto de supermercado o de almacén. Ahí las diferencias oscilan en cuánto. Y la misma compra que usted hace en el Uruguay y en la Argentina es en el Uruguay 80% más caro. Si usted compra un grupo de productos que son supermercadistas, se lo voy a repasar, claro. Galletitas, cocoa para los chicos, es decir, mayonesa. Si usted gasta, supongamos, 1.000 pesos en la Argentina, en el Uruguay va a gastar 1.800. Esta diferencia hace que mucha gente cruce por el día o a lo sumo se queda de un día hacia el otro, un fin de semana, aprovechando primero que nada hacer alguna compra, carga de combustible, compra supermercadista y el tercer punto es la compra de farmacia y de productos de tocador. Hay productos en el Uruguay que están hasta 4 veces más caros. El mismo producto, estamos hablando de la misma marca, el mismo producto comprado en la Argentina o comprado en el Uruguay. Gustavo, gracias, muy amable, muy interesante. Ahí el informe desde Uruguay, lo que es este desbalance de precios enorme que hay. Argentina nos sale carísimo para los argentinos, que ganamos en pesos con una inflación del 100%, con salarios que van detrás de la inflación. Para los uruguayos, para los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, todos los que vienen con dólares billete y lo cambian a 300 pesos en la calle, como hizo Eduardo Bolsonaro, y va con los billetitos después a comprar, obviamente le sale todo regalado. ¿Va a haber nuevos cambios de gabinete, Candelaria? Aparentemente sí. Uno seguro, Maxi. Uno seguro que tiene que ver con el jefe de gabinete. Porque Juan Mansur ya confirmó que va a volver a Tucumán. Esto podría ocurrir. Entre enero y febrero va a dejar la jefatura de gabinete del Gobierno Nacional para volver a su provincia. Se dice que podría ser candidato a gobernador de Tucumán nuevamente. Otros dicen que quiere ser candidato a presidente. Era un rumor que da vuelta hace rato, pero lo cierto es que va a abandonar la jefatura de gabinete. Y ya se lo comunicó al presidente Alberto Fernández. Entonces, Alberto Fernández ahora está empezando a pensar quién va a reemplazar a Juan Mansur en ese rol de jefe de gabinete. Algunas versiones indican que podría ser el turno de Agustín Rossi, que mucho se habló en su momento, antes que entrara Juan Mansur, de que iba a ocupar ese lugar. Otros dicen que podría volver Santiago Cafiero, dejaría la Cancillería para volver a ser jefe de gabinete. Lo cierto es que este cambio va a ser, te diría, entre los últimos días del año y los primeros días de enero, y el presidente va a tener que disponer como de una reestructuración de ese puesto de gabinete por lo menos. Otros todavía no se sabe. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con algo de viento de frente que hace que se vaya un poquito la señal, pero ahora la vamos a recuperar. Es un viento de frente que va en consonancia justamente con lo que ven los economistas, los analistas aquí en los Estados Unidos, principalmente aferrándonos a un índice que es el del Wall Street Journal, que nomina a lo que ellos consideran que son los 66
economistas más importantes del país, con los que suelen hacer vaticinios, ¿no? Un poco de futurología científica desde el punto de vista de la economía. ¿Y por qué te digo que ven viento de frente? Y porque están pronosticando una recesión para el año que viene. Es un pronóstico que cambió completamente a lo que preveían hace apenas 2 meses, ¿no? Creían que iba a crecer durante el primer trimestre un 1%, y ahora lo que creen es que va a caer el PBI de los Estados Unidos un 0.2% en el primer trimestre y un 0.1% en el segundo trimestre. O sea que tenés toda la primera mitad del 2023 en recesión, en caída la actividad. ¿Y esto por qué? Bueno, primero, la incertidumbre de lo que está pasando en Rusia. La guerra se está estirando y todas las noticias, por más que acá le pongan mucho optimismo, acá crean que Ucrania está reconquistando territorio, cada 2 por 3 tenemos en estas horas un aviso de Putin de que está haciendo ataques aéreos que, por ejemplo, ahora dejaron sin electricidad a un 30% de Ucrania. No, ese tipo de cosas producen realmente una gran incertidumbre por todo, por el futuro, pero por sobre todo qué es lo que va a pasar con la cadena de distribución de alimentos, sobre todo, de energía, la OPEP que está haciendo forzar nuevamente los precios en alza a Estados Unidos, los precios del combustible, y sobre todo lo que más preocupa es la Reserva Federal. Bueno, ¿qué creen? Y atención con esto porque hoy incluso hay un dato muy fresquito que trajo mayor preocupación. Creen que el interés, que hoy es del 3.20%, el más alto en varios años ya, va a volver a aumentar antes de fin de año a un 4.26% de tasa de referencia de la Reserva Federal. ¿Y sabés a cuánto lo prevén para el año que viene? A un 9% de interés. La tasa de referencia del mundo creen que va a terminar a un 9% si la inflación persiste, cosa que es algo que ya dan por hecho. Creen que va a haber una inflación que como mínimo va a ser de un 4% para el año 2023, un 4% anual, o sea, sería la mitad de este 8.2% que estamos teniendo hasta el mes de septiembre, pero que es inusualmente alto, pero que además de lo que habla, que no es solamente el acceso al crédito o el acceso a la vivienda lo que está restringiendo, sino también el valor en sí mismo del dólar, ¿no? El acceso al dólar, el valor internacional del dólar, que va a seguir en situación de paridad con el euro y con la libra esterlina, que era algo absolutamente inesperado hace va a seguir apenas un dólar fuerte, un año o 2 años. Va a seguir un dólar fuerte y tienen miedo por el empleo, ¿no? Creen por ahora también este mismo conjunto de 66 economistas del Wall Street Journal, cree que va a haber entre 30 y 40 mil empleos que se pierdan por mes, que no es realmente mucho aquí en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, el mes pasado se crearon acá 230.000, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje, de una fracción nada más, pero que acercaría el desempleo hasta un 4,5%, hoy tenemos un 3,5%. Pero bueno, están todos los ojos puestos ahí, porque más allá de que no haya una gran cantidad de desempleados, sí crea situaciones de inseguridad laboral que hacen que la economía se estanque más aún, ¿no? Entonces, con todos estos factores sobre la mesa, sí, la palabra que usan en inglés es gloomy, que sería como tenebroso el año próximo, ¿cómo lo ven aquí los economistas en general? Por más que Biden por estas horas está poniendo plata con planes de perdonando las deudas de los estudiantes universitarios, una especie de plan platita, ¿no? De inyección tiene de las dinero, elecciones ahora de en más noviembre, fondos ¿no? públicos. El 8 de noviembre tenemos las elecciones de medio término, está muy mal en las encuestas, sobre todo la imagen de Biden, no tan mal en sí la de los demócratas, que pueden llegar a salvar la ropa en algunos escaños, pero que no va a ser una buena performance del oficialismo. Atención que ese escenario que vos planteás, que hay un consenso en la mayoría de los economistas en Estados Unidos, es un escenario bastante favorable para Argentina a nivel internacional, porque es un escenario de los países de la región devaluando sus monedas o con salida de capital de los países de la región y sobre todo
Sí, un dólar fuerte con una probable caída del precio de las materias primas, de las commodities. Y obviamente eso es todavía más complejo para la Argentina el año que viene, en el año electoral. Adrián, gracias. Como siempre, muy amable, impecable de Estados Unidos, Adrián Sack. Gracias a usted. Florencia, ¿qué está pasando en las cataratas? Sí, la crecida del río Iguazú, hay preocupación, se han cerrado las pasarelas de la Garganta del Diablo y además ahora están buscando a una persona que cayó al río. Esto tuvo que ver con las abundantes precipitaciones que hubo en territorio brasileño. Lo habitual en esa zona, para que tengamos un cálculo estimado, es que haya unos 10.300 metros cúbicos de caudal de agua. En el resto de las cataratas mucho menos, pero la intensidad más grande está en la Garganta del Diablo. Y ahora estamos en 16.500, o sea, de 10.000 a 16.000, e insisto que en el resto de las cataratas es todavía mucho menos. Es habitual que cuando se dan estas situaciones se demore un poquito más que baje el caudal en las cataratas, en la zona de la Garganta del Diablo, que en el resto de las cataratas. Se perdieron más de 30 tramos de pasarelas, incluso algunos hablaban de hasta 50, pero todavía el cálculo no se puede hacer hasta que no baje el agua. Pero se cerró el acceso ahora para la Garganta del Diablo porque no encontraron otra forma de proteger a los turistas. Y así además los operarios pueden asegurar otros tramos de los pisos de las pasarelas porque están en ese intento en este Impresionante, impactante, la verdad. Las imágenes son impactantes. El problema que explicaron desde el Parque Nacional es que en Brasil hay centrales hidroeléctricas que no tienen capacidad para retener ese nivel de agua y que por eso se abrieron las compuertas. Eso hizo subir muy fuerte el agua a la altura del río Iguazú en Misiones y complicó mucho la situación en esta zona y no solamente en Brasil. Y buscaban hoy, decía, a un hombre que cayó al río desde Salto Bossetti en las cataratas y no estaba claro si es que había tenido la intención de tirarse o si es que había querido sacarse una fotografía y se había caído. Estaban en plena búsqueda, todavía no se conocen detalles de esta situación. Qué bárbaro. Habló Pablo Moyano. Sí, habló Pablo Moyano y con una declaración sugestiva. Que Alberto y Cristina Kirchner se dejen de joder. Esto planteó el líder, uno de los líderes de la CGT. Estamos pidiendo que Alberto y Cristina se dejen de joder y se junten. ¿Se junten para qué? Bueno, para hablar un poco de la cuestión de qué se le puede dar, qué medidas se pueden dar para los trabajadores, pero también que puedan juntarse para hablar de política y para zanjar la interna. En algún punto baja Pablo Moyano algunas tensiones que se habían generado el día de ayer, donde parecía que todo era contra Alberto Fernández y contra el gobierno nacional. Bueno, ahora pide que Alberto y Cristina se junten. Claro, hay que ver para tomar qué medidas y en qué sentido. Recordamos que Pablo Moyano está pidiendo, entre otras medidas, un bono para los trabajadores que compense el atraso de las paritarias, algo que sus pares de la CGT no están del todo de acuerdo. Avanza en el Congreso el proyecto de expropiación del edificio de Cromañón. Sí, ya tiene media sanción, consiguió en diputados, se votó por unanimidad la expropiación de este espacio que funcionaba, donde funcionaba el boliche República Cromañón. Hace años que los sobrevivientes y familiares de víctimas vienen haciendo este reclamo, este pedido. Recordemos que en los alrededores del boliche ya está funcionando un espacio de memoria, pero adentro del boliche no venía avanzando la cuestión y no había avanzado además en territorio porteño, porque primero se había intentado en la legislatura de la ciudad y no se consiguió y ahora se está intentando a nivel nacional. Los diputados lo sacaron con 207 votos afirmativos, ningún rechazo, ninguna abstención, y lo que se busca es que el lugar se transforme en un sitio de memoria, sobre todo porque desde 2004, recordemos, estamos hablando de 18 años atrás, que no se utiliza para otra cosa. El inmueble había estado bajo la órbita de la justicia, después se lo devolvieron al dueño, que es Rafael Levy, el dueño también, quien era el dueño al momento del incendio del boliche, donde murieron 194 personas, y desde ese momento que se lo devolvieron, hace algunos años, él sacó algunas cosas, pintó adentro, y los familiares de víctimas y sobrevivientes que estaban reclamando poder expropiar el lugar, denunciaron esto y además dijeron, se quedó con todas nuestras cosas, no nos dejó acceder a buscar nada de lo que había ahí. Bueno, una disputa que lleva muchísimos años y que ahora por lo menos consigue una media sanción. Vamos a ver ahora qué pasa en el Senado. Y decíamos, la alcaldesa de España, Díaz Ayuso, habló de los argentinos que
se van a vivir a España. Una nota que había salido hace unos días en el Financial Times. Sí, que habíamos hecho mención acá en MMD, que del Financial Times, con datos oficiales de los países que recibían a los argentinos que se iban a vivir, mostraba que había un crecimiento récord de argentinos viviendo en otros países del mundo. Esto fue tomado por Mauricio Macri en la última aparición que tuvo pública y dijo a través de redes sociales, habló de la tristeza que le producía este éxodo de argentinos. El gobierno respondió que esos datos son falsos, que los datos de migraciones de Argentina indican lo contrario, que indican que el mayor afluente de gente que se iba a vivir afuera estuvo en el gobierno de Macri, no en el gobierno Escuchemos lo que dice a Díaz Ayuso. Pero, dale, la escuchamos. Las democracias liberales no deben ensimismarse, sino apoyarse unas a otras para crecer y para protegerse de derivas totalitarias y empobrecedoras. Estas no dudan en establecer estrategias, generar los mismos problemas en todo el mundo y empoderarse para restar fuerzas al bien común. Para esto es fundamental respetar el imperio de la ley, las reglas del juego y unas instituciones fuertes y garantes con los mejores funcionarios al frente de ellas y al servicio de una sociedad civil que no pueda ser ni tutelada ni transformada a capricho del político de turno. La historia está llena de ejemplos, como Argentina, que ha sido uno de los países más ricos del mundo, y esta fuente de oportunidades y prosperidad del siglo pasado ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas al servicio del poder político. Y ahí están los datos. Gasto público desbocado, una inflación que supera el 50%, desánimo, desincentivo. Tampoco es casualidad que cada vez más argentinos y otros ciudadanos de la región vengan a vivir a Madrid, a vivir en paz, a ejercer su derecho a crecer tanto como su esfuerzo y su sacrificio les lleve, sin ver cómo todo lo que han conseguido es pisoteado por la máquina de la subvención por sistema, una estafa que a través de la dependencia tapa la mala gestión y el negocio político y que va más allá. Bueno, de ahí estaba Díaz. Sí, le respondieron desde el peronismo. Fue Juliana Di Tulio, una de las espadas de Cristina Kirchner en el Senado. Señora alcaldesa Díaz Ayuso, ¿sabe cuántos inmigrantes españoles hay en mi patria Argentina? ¿Sabe cuántos y cuántas vinieron para escapar de la violencia política y el hambre de su país, encontrando aquí paz, pan y trabajo? El peronismo y mi patria les abrazó. Sea agradecida el mensaje de Juliana Di Tulio a Isabel Díaz Ayuso, que recordamos que es una especie de Trump en España, de ultraderecha, una derecha no liberal, sino una derecha bien conservadora. Los datos de la nota del Financial Times era de la Dirección de Estadísticas de España, justamente. Era uno de los datos. Sí. En general, los datos de migraciones de los que salen de acá tienen que coincidir con los que llegan de allá. Lo que pasa con los datos de aduana, por ejemplo. El INDEC publica los datos de balanza comercial y lo que la Argentina exporta, por ejemplo, a Estados Unidos, hay una diferencia, pero se tiene que reflejar en lo que Estados Unidos importa de la Argentina. Si tenemos un problemita también con migraciones, es un poquito más grave. Así que bueno, vamos a chequearlo, a chequear un poquito los datos. No vi los datos de migraciones argentinos, vi la nota esa del Financial Times donde estaban los datos del Instituto de Estadísticas de España, lo que plantea migraciones de España, no de la Argentina. Migraciones lo que plantea es que no se sabe los motivos por los cuales la gente sale del país y toma a la gente que se fue y no volvió por 12 meses. Esa es la estadística. Pero bueno, hay otros, lo vamos a profundizar en los próximos programas. Bien, gracias. Ya están Mariana Contartesi y Roberto Funes. Hola, Maxi. Pero ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Maxi? ¿Todo dolarizado, bien? ¿no? ¿Andamos? ¿Todo bien? Sí, ¿Estás dolarizado? Vos que sos un especialista. Está dolarizado. Ay. ¿Por qué dolarizado? No, pues yo siempre digo cuando la gente está bien puesta que está claro, dolarizada. cuando la gente está bien puesta está porque dolarizado. Si no, con lo caro que cuesta acá empincharse, ¿viste? Más o menos uno la va tirando con, con canjecito y da, como vos con el Dorian, ¿no? ¿Esto es varonil? Varonil. Sí, varonil. Ay, Dorian qué son mis zapatos. Hola. ¿Cómo andás, querido? Vos te vi ahí en unos videitos de YouTube. Sí, estuviste ahí con lo de... Estuve con Wanda Nara, haciendo la red carpet de Gran Hermano. Sí. ¿Vos harías un Gran Hermano? No, porque hicimos justo el tema de la diputada que entró también. Sí, la viste. Ella es exintendente y actual mujer del intendente Moreno. Mira Walter Pesta. Del exintendente Walter Pesta. Exacto. Pero viste que hoy se dijo que habían dos Gran Hermanos.
¿Ah, sí? Ayer en la Plaza de Mayo. Y otro sí. en la- De verdad lo escuché. Bueno, no tengo idea de Gran Hermano y demás, pero bueno. Pero sabe la sutileza. Pero militarla ahí en el programa de televisión, bueno, cómo han cambiado los tiempos. Sí, querido. Gracias, Robertito. Se quedan con Mariana y con Roberto. Sí. Chau. Chao.